Interesante. Lo dicho, tu cerebro es tan personal como tus huellas dactilares y tu cerebro está en constante cambio y transformación. ¿Qué significa esto? Que constantemente están naciendo y muriendo nuevas neuronas, estableciéndose nuevas conexiones y recuerda, cuanto más potencies un área determinado, más especialista te volverás. Porque decía una profesora de matemáticas que yo no tenía en el colegio, la señorita Felisa, a la que yo quería mucho, que decía, músculo que no se usa, se atrofia y muere. Por lo tanto, era profesora de matemáticas, usen el cerebro. Y aquí llegamos a algo fantástico que es la plasticidad cerebral. De tal manera que la plasticidad cerebral significa que cuando yo potencio mucho y me especializo mucho en un área, esa parte de mi cerebro va a estar mucho más potente. De hecho, hay estudios, por ejemplo, con taxistas. Los taxistas de Nueva York tienen una capacidad de orientación espacial increíble. Cuando se hacen autopsias de esos cerebros, resulta que el área cerebral responsable de la orientación espaciotemporal la tienen más desarrollada. Cuando analizas el cerebro de un músico, la parte encargada del área cerebral musical está más desarrollada. De tal manera que para convertirse en genio, uno no necesariamente nace, sino que se hace. Y esto se consigue con el hábito, con el entrenamiento, con escoger adecuadamente los ejercicios. Porque, por lo tanto, no hay dos cerebros que actúen exactamente iguales, ni siquiera en hermanos gemelos. El cerebro es una máquina perfecta, sobre todo altamente diseñada para actuar en casos de peligro, rapidez. Estás conduciendo y de pronto se te cruza un perro, tienes que frenar. ¿A qué no piensas? Actúas inmediatamente, el cerebro es rápido, porque la comunicación entre el cerebro y el ojo requiere 200 milisegundos. De hecho, las neuronas encargadas del control de la corteza visual tienen un nervio, por así decirlo, largo, que llega justo hasta el ojo. 200 milisegundos entre recibir la imagen y procesarla. Va casi rápido a nivel inconsciente. Puede procesar nuestro cerebro y reenviar respuestas en fracción de segundo, casi ni te enteras. Cuando vas a frenar, es que no lo has pensado, reaccionas instintivamente. Y el miedo es una reacción casi automática que dispara el cerebro. Por eso, en estudios sobre miedo, sobre peligro, sobre situaciones de reacción inmediata, es cuando más hemos podido averiguar sobre las conexiones cerebrales. El miedo es una reacción química que cambia todo nuestro cerebro y pone en marcha una cascada de actuación. Cuando sentimos miedo, peligro, viene un oso, viene una serpiente, se nos acelera la respiración, el corazón late más rápido para que haya más riego sanguíneo, entra en actuación el parasimpático, nos activa. Por eso los estudios con miedo, si investigas algo, son algunos de los más empleados para investigar sobre el desarrollo del cerebro. Otro médico importante, John Duncan, que trabaja en el Medical Research of Cambridge. El cerebro toma decisiones de dos maneras, una la lenta y dos el atajo. Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando nuestro cerebro piensa de manera lenta, lo que hace es analizar toda la información, comparar con patrones previos de experiencia y tomar una decisión. Pero hay otro proceso que es el atajo. Cuando tengo que tomar una decisión muy rápido porque estoy a punto de atropellar a un perro, el cerebro toma atajos. De tal manera que se salta todo el proceso de información de, sí, mira, un perro. Si atropello al perro, le puedo matar, me puedo matar yo, puedo destrozar el coche. No estás para pensar eso, con lo cual tu cerebro toma un atajo, frena. Hay peligro, frena. Ese atajo a veces no se toma adecuadamente bien, porque como lo que hacemos es comparar con experiencias previas, a veces nos equivocamos. Pero tu cerebro suele tomar las dos vías, la lenta y el atajo. La gran mayoría de las personas preferimos el atajo. Nos gusta a todos pensar rápido, solucionarlo rápido, etcétera, etcétera. Pero eso no es muy recomendable. De tal manera que lo interesante es potenciar el proceso lento, entrenarle muchas veces hasta que se hace automático, exactamente igual que cuando aprendemos a sacarnos el carnet de conducir. ¿Sabes conducir? ¿Te acuerdas al principio, las primeras clases, que decías, me faltan manos porque no soy capaz de llevar las manos en el volante, tengo que meter las marchas, si tienes marchas, si es automático o no, tengo que estar con el freno de mano, tengo que mirar el espejo retrovisor, tengo que mirar otro espejo retrovisor, me está diciendo el otro al lado, el otro me pita, tengo que estar mirando, y dices, imposible, no soy capaz. Ese momento de crisis en el carnet de conducir lo hemos vivido todos. Pero a medida que has entrenado, aquí es automático. A que te metes en el coche y hay veces que dices, ¿cómo he llegado aquí? No me he enterado, no me acuerdo de cómo he metido las marchas, ni me he puesto el cinturón. Es más, cuando te paras a pensar conscientemente en conducir, lo haces mal.
porque se ha convertido en un proceso automático. De tal manera que si entrenamos el cerebro en la toma de decisiones lenta, pero lo entrenamos sucesivamente, va a salir automático. Atajo. El cerebro lo toma porque posee un archivo de programas motores fijos para responder a situaciones diversas. O bien porque hemos vivido esas experiencias o bien porque las hemos visto en otras personas. Nuestro cerebro, cuando veamos el módulo de aprendizaje, aprende de maneras diferentes. ¿Podemos aumentar nuestra capacidad cerebral con todo lo que te he dicho? ¿Tú qué crees? Que sí, podemos aumentar nuestra capacidad cerebral. La respuesta es sí. El pensamiento, el control emocional, la intuición, la toma de decisiones, el mirar por el rabillo del ojo, el aumentar la capacidad visoespacial, todo puede perfeccionarse. De tal manera que venimos al mundo con una dotación genética, pero podemos potenciarlo. Es más, es necesario potenciarlo. ¿Qué hubiese pasado con Mozart, que nació con oído absoluto? Oído absoluto es una capacidad hiperdesarrollada de la zona responsable del sonido, en el cual las personas que tienen oído absoluto son capaces de escuchar una melodía solo una vez, volver a repetirla y al cabo de mucho tiempo volver a repetir la misma melodía. Tienen la música, por así decirlo, dentro de ellos. Pues Mozart tenía oído absoluto. ¿Qué hubiese pasado si Mozart, en lugar de tener un padre violinista muy famoso en Europa, que eso la gente no lo sabe, padre violinista muy famoso en Europa, no le hubiese introducido en el mundo de la música? ¿Qué hubiese pasado si su padre, por ejemplo, hubiese sido contable y odiase la música? ¿Mozart hubiese sido el genio musical que fue? No se sabe. De tal manera que sí, nuestro cerebro viene al mundo con una dotación neuronal, pero si no estimulamos esos talentos, es difícil que florezcan. Por lo tanto, fomentemos los talentos. La ciencia ha demostrado que podemos mejorar nuestra mente, que podemos seguir aprendiendo, aumentar la memoria, la creatividad, etcétera, etcétera. Con lo cual, fantástico.